fue la huelga de los muelleros de Puerto Barrios, en virtud de que en ese tiempo, a través del tren, del transporte que fue en su momento el tren, era que se trasladaba toda la mercadería, toda la mercancía de los comerciantes. Y entonces, cuando ya por esa época, de 1921 a 1926, entonces se lleva a cabo esta gran huelga, y de esta manera pues hay una muestra de que efectivamente unidos los trabajadores podían lograr muchas cosas en sus beneficios, como uno de los principales objetivos era la no violación constante a sus derechos de trabajo, pero no lo podían hacer de manera individual, más que tuvieron que unirse para hacer esa fuerza laboral y demandar sus peticiones. Otra huelga bien importante, jóvenes, es la primera huelga de mujeres, que corresponde al sindicato de panificadoras. ¿Ya? En esa época que les estoy comentando, 1921-1926. Y de la época de 1926 a 1931, época en la cual se constituyen los primeros sindicatos. Seguidamente llega al poder el general Jorge Ubico. Recordando lo que platicamos sobre el gobierno de Jorge Ubico en materia de derecho laboral colectivo, pues se puede mencionar, de acuerdo a todo lo que se ha leído y lo que está escrito acerca de los derechos laborales, pues en esta época, jóvenes, fue una época en la cual eran violentados constantemente los derechos de los trabajadores. Por lo tanto, entonces, de alguna manera, si los trabajadores querían pelear sus derechos, ya sea de manera individual, de manera colectiva, pues no podían, en virtud de que era un gobierno totalmente autoritario y estaban totalmente violados los derechos. Más que todo, no existían los derechos laborales, o si existían en alguna mínima parte, para los trabajadores. Recordando por ahí, algún compañero o compañera mencionó que en ese tiempo se aplicaba la ley fuga, en donde las personas que, bueno, esta ley fuga se hacía, habían varias leyes. La ley fuga, compañeros, era una ley que aplicaban en esa época cuando decidían eliminar físicamente a una persona que estaba siendo procesada, estaba presa y por alguna razón querían eliminarlo físicamente. Le decían de que estaba libre, que podía irse, y cuando esa persona lograba su libertad, le disparaban por la espalda y pues decían que había intentado fugarse y por lo tanto era asesinado. Y también tenemos la ley de la vagancia, que esta ley de la vagancia tiene que ver mucho con el derecho colectivo. En ese entonces alguien lo manifestó de ustedes, que todas las personas que no tenían una empresa, que no trabajaban para el Estado, algo, tenían que tener una constancia que trabajaban para X persona, para X patrón. Entonces tenían que cargar, como usted carga ahora, su documento personal de identificación. De igual forma, compañeros, ese documento personal de identificación que tenemos, pues, como nos dicen, es nuestro documento de identificación. Y con ese nos identificamos, con ese pueden ubicarnos y todo. Pero también, compañeros, quiero comentarles de que es un documento de control y de ubicación de los ciudadanos de un lugar, ¿sí? Por eso, o sea, está bien, usted dice, ya voy a ser mayor de edad y quiero mi DPI, quiero mi documento personal de identificación, y llega usted, se inscribe en el registro general, llena todos los requisitos en el registro de las personas jurídicas RENAP, y llega usted, hace todos los trámites y le dicen que ya adquirió el derecho y que puede llegar en tal fecha a recoger su documento personal de identificación. Desde ese momento, compañeros, ustedes ya están siendo monitoreados incluso desde siendo menores de edad, a través de los institutos de educación, a través de la educación, pero con más énfasis siendo usted ya mayor de edad. Desde el momento en que usted ya se ha inscrito en el RENAP, jóvenes, usted ya es controlado por autoridades.
¿Sí, compañero? Por ahí alguien levantó la mano. Entonces, Silic, diga. perdón, es que había activado otro botón y no el micrófono que vengo manejando, pero le decía que se me hace que es un error ahí involuntario, pero usted había dicho que era el Registro Nacional de las Personas Jurídicas y el RENAP, es el Registro Nacional de las Personas, no es el REPEJO. Ah, sí, sí, gracias, compañero, sí. Registro Nacional de las Personas, RENAP. Entonces, ahí, gracias, Juan Francisco. Ahí, compañeros, entonces es donde ya está ese listado de datos personales de cada uno de todos nosotros. Y entonces esos datos, compañeros, están en todas las instituciones. En el Ministerio de Gobernación hay un departamento específico en donde tienen todos nuestros datos y en cualquier momento podemos ser ubicados, ¿ya? Y pueden determinar en dónde estamos laborando, qué estamos haciendo, el 90%. Entonces, compañeros, de alguna manera es un derecho y a veces una alegría que ya es mayor de edad y que va a tener su documento personal de identificación, pero quiero comentarles que es una forma de control de los ciudadanos de cada estado. Fíjense, entonces, pues como ustedes lo saben, es bueno porque de esa manera es como, con ese control, si el control es ordenado y es para bien de la sociedad, pues no importa, ¿verdad? Pero a veces también es utilizado por el poder para presionar a ciertas personas cuando están realizando algunos actos que afectan en contra de sus intereses. Bueno, entonces, como en ese tiempo también existía esa ley de vagancia, como les dije, si es que había documento de identificación personal, la cédula, cualquier documento, aparte de eso, usted tenía que cargar un carnet en donde decía para qué patrón trabajaba. Y que si usted no demostraba fehacientemente para quién estaba laborando, o sea que andaba uno de vago, era tomado y llevado a trabajar forzosamente y a realizar carreteras para Guatemala. Entonces, compañeros, con esto que acabo de mencionar, prácticamente pues esos derechos no estaban colectivos de trabajo, pues estaban suprimidos. Mencioné algo también para que no se oiga tan extremo, porque estamos hablando de derecho colectivo de trabajo, compañeros, y pues en esa época sí efectivamente estaban suprimidos. Si es que había algún conato, si había conatos de derecho colectivo de trabajo, ahí pues no existía o si existía en papel, pero no se cumplía. Cabe resaltar que también en ese gobierno de Jorge Ubico sí se realizaron cosas positivas para el país. No relacionado al derecho colectivo de trabajo, pero sí hay cosas positivas de ese gobierno. No podemos mencionar que no. ¿Sí, Juan Francisco? Silic, perdone la interrupción. Fíjese que yo quería hacer un comentario personal. Ajá. Y es que de acuerdo a cómo las condiciones sociales de nuestro tiempo se desarrollan, a mí en lo personal sí me encantaría que se pudiera reactivar esa ley de la vagancia, porque yo estoy muy seguro que un poquito más del 80% de la delincuencia se da precisamente por la vagancia. Y como las personas tienen la libertad de ejecutar sus fechorías, porque nadie les exige que trabajen o que sean productivos, eso hace que esa libertad que tienen eh, les permita a ellos actuar de manera eh, suelta o de manera indiscriminada por el asunto ese que se da, porque hoy en día, si usted se da cuenta, hay la gran mayoría de personas de la tercera edad andan buscando trabajo porque la misma costumbre hace que de cierta edad para arriba las empresas ya no le den empleo a las de la tercera edad, pero los jóvenes en su mayoría andan huyendo del trabajo, pero siempre tienen que gastar y que comprar. Así es, ¿algún comentario, compañeros, de lo que acaba de platicarnos Juan Francisco? ¿Aplicamos la ley de la vagancia? ¿Qué dicen los demás jóvenes? Sí, dice Maida. ¿Qué dicen los demás?
Buenas noches, Fátima. Gracias, Fátima. Qué alegre escuchar la voz de las damas. Muy bien. La mayoría dice que Buenas sí. noches. Buenas Y noches, buenas noches, compañeros. licenciado. Pues comparto la idea de mis compañeros. Yo Ajá. pienso que fuera una excelente decisión en estos tiempos, ya que los jóvenes hasta incluso a veces se les obliga a ir al colegio, no quieren ocuparse. Eh, si llegara otra vez esa ley, pues excelente, ¿verdad? Ya los jóvenes se ocuparían, porque mente desocupada, ahí sí que se ocupa, pero en otras cosas negativas, ¿verdad? Pero lastimosamente pienso, en lo personal, los derechos humanos ahí sí que vinieron como que algunos aspectos a perjudicar, lo veo yo de esa forma, ya que hoy en las escuelas, pues no se les puede obligar a ciertas cosas y a veces los jóvenes son haraganes en no entregar tareas, en cuestiones así, ¿verdad? Entonces, qué bueno sería, ¿verdad? Pero en estos tiempos creo que sería muy difícil que volviera esa ley nuevamente, ¿verdad? Aunque fue en ese tiempo, fue una excelente idea, ¿verdad? Eso es lo que pienso, licenciado. Muchas gracias, compañera Maida. ¿Alguien más? Bueno, compañeros, fíjense que la verdad estamos llegando a una época, yo lo mencioné al inicio del curso, que todo está en constante movimiento. Y fíjense que a veces tenemos que regresar otra vez, es un círculo, y a veces tenemos que regresar a donde empezamos. Entonces, empezó el desarrollo de la vida, estamos hablando de América, empecemos de la época de esta que estamos hablando, ponernos muy atrás, y pues en ese tiempo este personaje y las personas autoridades que le apoyaban, consideraron que era necesario, tuvo la libertad, la potestad de hacerlo, y como alguien lo manifestó por ahí, no estaban aprobados los derechos humanos por parte del Estado de Guatemala, entonces no había ningún inconveniente, ¿verdad? Entonces se hizo, y por lo que veo, pues en su momento funcionó. Y en esta época, pues también funcionaría, definitivamente que funcionaría. Entonces, vean, compañeros, los tiempos han cambiado, y por lo que ustedes acaban de mencionar, y todos clamamos seguridad. Yo pienso que si en Guatemala existiera una seguridad, no estoy diciendo al 100%, pero sí una seguridad en donde todos pudieran caminar con tranquilidad a cualquier hora, entonces tal vez no exigiríamos volver, imagínense ustedes, a que se implantara la ley de la vagancia. Pero, compañeros, a veces la misma humanidad empieza a inclinar o a presionar para llegar a esos puntos. Entonces, como les digo, a veces regresamos a donde empezamos, y eso pasa. Entonces es un círculo, y yo no sé cómo van a seguir estos años, tal vez no ahorita, pero más adelante. Vean, pues si se dan cuenta cómo fueron suavizando las normas, cómo fueron suavizando las reglas, y cómo fue adquiriendo poder los humanos sobre las reglas, aunque no lo querramos. Y como ustedes lo acaban de decir, yo, por ejemplo, yo soy de provincia, estudié en un pueblo, y fui un niño un poco intranquilo, estamos hablando de sexto y básico, a mí me pegaron, casi todos los días me pegaban, ¿verdad? Porque fui un niño muy intranquilo. Entonces, no me quejo, sino que era merecido, pues, que me reglasearan. ¿Y qué pasó?
que yo estoy agradecido con todo eso. Cuando yo ya estaba dando prácticas para ser maestro de primaria, entonces se accidenta la maestra, se termina el plazo de la práctica docente, pero la maestra se accidenta, entonces por supuesto que yo nada contento porque me tuve que quedar cubriendo otros 2 meses, o sea, yo me pasé 2 meses más de lo acordado cubriendo a la maestra. Pero vieran cómo son los niños los niños, el ser humano es inteligente. Entonces ellos, cuando se enteraron que no iba a llegar la maestra, ya después de ese tiempo, los niños no me hacían caso. Habían 2 niñas que, 2 hermanos, niña y niño, insoportables, no me hacían caso. Y recordándome de mi época, entonces vengo y les pegué. Todavía existía la regla ahí en esa escuela donde se están haciendo las prácticas. Entonces les pegué con la regla a los 2 niños. Yo olvidé, imagínense, yo también tenía 18 años en ese tiempo, cuando estaba para graduarme. Y resulta que al día siguiente fui llamado a la dirección, estaba la directora, ya los papás de los niños habían llegado. Resulta de que ese año, precisamente, fue cuando habían aprobado ya la nueva ley o la ley de educación, y dentro de esos artículos, pues, estaba establecido de que ya no se podía pegarle a los niños. Entonces yo fui perdonado porque en ese año, no sé si ya había entrado en vigencia, tenía días de haber entrado en vigencia o estaba por entrar en vigencia, pero fue ese año. Entonces, de esa manera, fue que ya no, en ese tiempo, pues fui perdonado, ¿verdad? Si no, de manera hubiera sido expulsado, hubiera perdido práctica en un montón de cuestiones por haberle pegado a los niños. Ahora les pregunto, ¿ustedes creen que después de eso los niños alborotaron mi clase cuando daba clases? Después de que usted les pegó de plano ya no, ni aunque hubieran llegado los papás porque ya tenían un antecedente, me imagino. Ajá, por ahí dice una compañera o compañero, creo que la violencia nunca es la solución, pero en ese momento para mí tuvo solución. Y como lo dijo Juan Francisco, correcto, o sea, fue una sola vez y puchica, los niños pasaron el resto del tiempo tranquilos, una tranquilidad, hasta fueron más obedientes que los demás. Entonces, pero resulta que ya no se podía, ¿verdad? Entonces, imagínense ustedes, yo ya siendo a punto de graduarme, como lo escribió alguien ahí, también otro compañero que le pasó lo mismo. Entonces, vean, compañeros, estoy comentando eso para cómo vienen los